Buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Mercé, fundadora del Instituto para Medium y Psíquicos Mente Psíquica aquí en España. Hoy he elegido realizar este directo de manera independiente porque siempre suelo contactar con compañeros del sector, del estudio, de la investigación, de las habilidades psíquicas y mediunidad. Pero este tema quería llevarlo por el camino del conocimiento que he ido obteniendo durante bastante tiempo, sobre todo teniendo en cuenta los referentes de personas que han estado con nosotros en este camino de mente psíquica. El tema que he elegido tratar dentro de esta seriedad que corresponde es la mediunidad infantil. Es un tema que a mí me fascina, primero porque soy mamá y he vivido ciertas experiencias y también porque lo he vivido a nivel personal. Esa parte de reconocer las habilidades de un niño desde la observación. De hecho, empezaría con ese punto. Cómo conectar con un niño que tiene las habilidades mediúnicas presentes. Bueno, pues estos temas os lo voy a ir comentando durante este tiempo, más o menos unos 20 minutos de, vamos a decir, conferencia. Podéis encontrar luego este directo que se va a editar para el canal de YouTube de Mente Psíquica, donde podéis acceder a masterclass gratuitas y a conferencias con otros profesionales del sector de las habilidades psíquicas y mediunidad. Bueno, el tema de los niños medium o niños con habilidades extrasensoriales, capacidades especiales, son temas que han ido moviendo mucho, ¿no?, durante todo el tiempo. Incluso si nos remontamos a términos ancestrales, nos encontramos con representaciones, sobre todo religiosas, que hablan de niños especiales, niños divinos, que conectan con esta habilidad de percibir el lado invisible. Contactar con difuntos, hablar con ángeles e incluso niños que dicen ver guías y dan mensajes a través de ciertas canalizaciones. Cierto es que vivimos en un sistema donde quizás en muchos sectores anulen las percepciones del ser humano y sobre todo no pongan esa credibilidad en el trato, en la observación y en el estudio. Comentaros que nada de lo que vaya a decir refiere a un tratamiento médico para nadie y tampoco que está sustituyendo a ningún análisis, psicoanálisis a nivel psicoterapéutico, vamos a decir psicoterapéutico. Los niños con capacidades mediúnicas son niños altamente sensibles. Ya de hecho, de base, el ser humano, a medida que va pasando por el proceso de edad, que se vincula también con términos psicoemocionales, vamos viendo ciertas características y virtudes del bebé, de los niños. En el momento en que los niños empiezan a percibir mensajes o incluso imágenes que hay, de hecho, estudios comprobados y casos documentados de niños con esa referencia. Tenemos que profundizar desde el trato sutil y sobre todo desde el acercamiento. Hemos vivido experiencias de padres que se han puesto en contacto con nosotros para preguntar cómo deben tratar un tema de mediunidad infantil, puesto que es un tema que es muy delicado en el sistema, mayormente porque se entiende que va unido a una creencia religiosa. En mente psíquica no referimos a ningún tipo de creencia porque nos basamos más en la percepción extrasensorial a través de las capacidades del ser humano creativas que llevan a esas conexiones de imágenes o bien a través del estudio de la neuroplasticidad e identificaciones a través del cerebro y de la resonancia del corazón. La preocupación de los padres cuando transmiten que sus hijos son diferentes, vamos a emplear una palabra quizás un poco lapidaria, diferentes,
es porque no quieren que se sientan excluidos por un sistema o por un grupo de niños que quizás bueno, pues no se conecten con la forma de ser de estos niños de los que estamos hablando. Ahí empieza el trabajo de los padres y de los tutores o acompañantes. Hacer que ese niño no se sienta diferente. Para que no se sienta diferente, tenemos que ir a técnicas primero de observación. Tenemos que ver si el niño realmente está teniendo esas capacidades extrasensoriales en activo o bien se está evadiendo de alguna realidad de su entorno y está creando ese mundo imaginario, creativo, para poder tapar o incluso cubrir situaciones que puedan estar viviendo. De hecho, en nuestro canal de YouTube de Mente Psíquica, en la zona de congresos online, nuestro compañero Manuel Berrocal hizo una ponencia muy interesante de las habilidades psíquicas y de los niños, donde con comprobaciones y estudios realizados se comprobó que muchos de los niños que decían tener habilidades o que los papás decían tener que los niños tenían habilidades, que sus hijos tenían habilidades, eran niños que bueno, pues vivían en un entorno familiar no grato. Por lo tanto, el ruido de la casa hacía que los niños se evadieran, creando ese punto, vamos a decir, entre comillas, de imaginación. Porque claro, luego nos encontramos niños que te describen exactamente situaciones, incluso orientaciones, y te guían con los mensajes. El tema de la mediunidad es un tema que ahora mismo está muy publicitado, sobre todo porque se refiere a el contacto con los difuntos, los guías, los ángeles, etc. Pero estamos hilando, estamos creando un concepto de la mediunidad donde vemos que también es un contacto con el interior de la persona. Los niños que, bueno, cuando en ciertas culturas hablan de la mediunidad infantil, hablan de dónde viene, ¿no? Ese don, vamos a decir, ese don, esa percepción. Hablan de que son niños especiales, niños que son enviados, niños que tienen una sensibilidad mucho más alta. Vemos que está siempre relacionado a esa capacidad del silencio. Los niños tienen un estado puro hasta que, bueno, pues se les formatea el cerebro con ciertos puntos del sistema. Por lo tanto, ellos son capaces de percibir todas las sensaciones. Cuando trabajamos con niños en la terapia mediúnica, con niños que se sienten conectados a esos guías, a esos ángeles, a esas percepciones extrasensoriales, primero tenemos que ir con el tacto, con el silencio, tenemos que acercarnos y ver cómo actúan o cómo se mueven. Realmente, dentro de mi punto de vista, estos niños también tendrían que tener un apoyo de psicoterapeutas energéticos, espirituales, holísticos, donde puedan presenciar profesionales las actitudes de estos niños medium. A partir de ahí es muy importante hablar con los padres, los tutores, los guías, como comentaba anteriormente, para que lleven este tema de una manera tranquila, normal. Vemos que el apoyo a veces no es fácil. De hecho, hemos tenido varias experiencias de papás que se comunican diciendo que los niños están sufriendo lo que llamamos bullying en el colegio por ser un niño diferente o bien porque dice que ve ciertas imágenes o tiene conexiones con esos difuntos. A partir de ahí también tenemos que hacer un estudio, una base, donde tenemos que acompañar, porque el acompañamiento es fundamental, a esos adultos, a explicar al niño que hay ciertos temas que lo puede hablar en la tribu, es decir, la tribu, la casa, la convivencia, es el espacio, es el templo, donde podemos compartir esa parte íntima, podemos compartir de manera fluida. No es cuestión de mentir, pero sí que vivimos en un sistema muy cruel, donde todas las personas que se vayan de la línea de lo que es
ese estereotipo que tenemos del sistema va a ser juzgado. Por lo tanto, estos niños que tienen esa visión de vida, o misión más bien, ¿verdad?, de vida, podemos relacionarlos con un tipo de educación en concreto. En España, bueno, pues más o menos se van introduciendo ciertas líneas educativas dentro de lo que permite el sistema, pero vamos viendo cómo hay integraciones, como diferentes métodos, como puede ser la educación Waldorf, la educación Montessori, la educación libre, que son proyectos que respetan el caminar del niño y la sensibilidad de cada niño. En este caso, el tema de la mediunidad se podría llevar a una educación donde el niño es altamente creativo, puesto que ve más allá de la realidad que estamos todos creando en este inconsciente colectivo. Damos permiso a que el ser humano proyecte lo que siente. Y observamos los acompañantes infantiles, cómo ese niño es capaz de sentir, percibir algún mensaje antes de tomar una decisión. Quizás estos niños sean realmente los referentes y los guías de muchos adultos que ya estamos coaccionados y manipulados por un aprendizaje que no ha sido libre y ha sido, bueno, pues transformado en un libre albedrío en base a lo que se tiene que llevar en ese momento. Ellos no son diferentes, integremos que ellos son especiales, los niños, las niñas medium son especiales, puesto que gracias a esa percepción y su presencia altamente sanadora, se ha podido comprobar que realmente esa esencia de luz, como decís algunos, o esa aportación divina, está dentro de ese cerebro que es una galaxia y está trabajando constantemente en conexión con Madre Tierra y con los campos electromagnéticos. A partir de ese instante, la pregunta sería, ¿tenemos que aportar un acompañamiento a los niños, niñas medium, o tenemos que aportar un acompañamiento a los adultos, padres, guías, orientadores? Nos vamos a quedar con la parte de los adultos, ¿no?, porque son los referentes, pero cuando conectamos con el miedo de esos niños, que sería otra de las partes a tener en cuenta de esta conversación, observamos que el niño puede tener miedo. Si esos niños, niñas tienen presencias gratas me refiero visualmente gratas, como están también en su mente, incluso que puedan coger ese filtro de ver un unicornio, de ver una sirena, de ver un hada, bueno, pues a través de su psicología no puede ser tan afectado si hay un niño o una niña que contacta, bueno, pues con imágenes menos gratas. Al igual que el medium adulto, la medium adulta, conecta dependiendo en el momento en el que se encuentra, es decir, la canalización mediúnica va a estar gestionada y va a estar conectada en el momento también que se encuentra de proceso de sanación o proceso de experiencia de vida. En el niño o la niña, a medida que va pasando el tiempo y en esa parte de edad de los 6 años hacia, bueno, pues un poquito más adelante, que es donde se cultiva la personalidad, también tenemos que sentir cómo se está viviendo esa historia, es decir, cómo está en ese momento ese niño o esa niña. A partir de ahí tenemos de referencia en la mediunidad infantil un dato muy llamativo, que es que los niños, niñas medium, son capaces de filtrar conexiones a través de los sueños. Daros cuenta que los sueños, bueno, el mundo de los sueños es muy extenso también, ya explicaremos en otro directo o en una masterclass, si queréis, en el canal de YouTube. Vemos que es un mundo, bueno, pues muy complejo, porque realmente una parte de los sueños es esa liberación de nuestros miedos, de nuestros traumas o incluso esas ilusiones y situaciones que queremos vivir. Los niños, las niñas conectan con una mediunidad muy directa a través de los sueños. Podríamos hablar, si estuviéramos en la antigüedad,
de esos sueños premonitorios, donde decían que veían sucesos que luego ocurrían. Por lo tanto, dentro del mundo de los sueños, los niños, las niñas tienen una conexión muy directa a su mediunidad. Hay terapeutas que integran, procesos rituales, vamos a decir rituales, para esos sueños mediúnicos, para que los niños, las niñas, no se asusten, que lo vean como una aventura, como una parte de su ser, de su interior, de su propia esencia, es decir, de su espiritualidad. Y crean, protocolos, por ejemplo, de colocar una lámpara de sal, de selenita en la habitación, o incluso papás o hijos que son creyentes de alguna religión optan por un mantra u oración. También hay protocolos que se pueden emplear, como que el niño o la niña tenga un mineral en su habitación para que le dé esa seguridad visual. Daros cuenta que si lo veo, me lo creo. Por lo tanto, todo lo que esté materializado, todo lo que esté en el ahora, en el presente, puede crear un bastón de seguridad en relación al tema de la mediunidad. Paso a paso, poco a poco, los niños, las niñas irán conectando con su mediunidad desde el enfoque que lo quieran llevar. Tampoco obliguemos, los padres, los guías, los orientadores, a llevar el enfoque de la mediunidad solamente para hablar con difuntos, puesto que la mediunidad es un campo muy amplio y muy extenso y puede abarcar también en una conexión del propio ser. Observar cuáles son las virtudes, porque esos niños, niñas, dentro de esa canalización mediúnica tienen una percepción tan pura y tan clara, nos van a aportar a nosotros un aprendizaje orientativo de guías y de facilitadores. Cuando nos encontramos casos, si sois terapeutas o os dedicáis a la terapia mediúnica, cuando nos encontramos casos de papás asustados que describen cómo sus hijos están señalando sombras en la casa o que constantemente hablan de un ancestro que no han conocido y describen situaciones en concreto, hay que apoyar y escuchar. Nunca debemos decir, cállate, es imaginación, o estás diciendo una tontería. Tenemos que escuchar, tenemos que analizar, observar y acompañarse con un profesional de la psicoterapia espiritual también nos va a aportar mucho enriquecimiento, porque el psicoterapeuta va a poder indicarnos si el niño está pasando por algún tipo de conflicto con su propia persona, en el colegio, en la tribu, y que a lo mejor está recibiendo esta información para poder, vamos a decir, defenderse de esta situación externa. Por lo tanto, dentro de la observación, la capacidad mediúnica es muy importante que la sepamos conectar. Fijaros, hay un tema también que quería comentaros, que es entrenar la parte de la telepatía. La telepatía, aunque es el boom para saber qué está pensando otra persona, incluso pasarnos una información, pues ya sabéis, muchos de vosotros, de vosotras, que es la comunicación ancestral de base, cuando no nos referíamos con palabras, con expresión. Entonces, la parte de las neuronas espejo, que son las que acompañan al proceso de la telepatía, se puede entrenar perfectamente para conectar nuestro cerebro a esa conexión mediúnica de los niños. ¿Cómo? Vamos a ser partícipes de esa empatía. Vamos a sentarnos, vamos a observar, vamos a ponernos a la altura de esos niños y de esas niñas. Y no os hablo de a la altura del conocimiento, sino a la altura de su tamaño. O sea, es decir, voy a ponerme justo a la medida de ese niño, de esa niña. Voy a agacharme, voy a hablar cara a cara, porque no es cara a cara como puede sonar quizás muy agresivo, por lo menos aquí en España, sino mente, y no mente de poner la mente, sino conexión. Pero no solamente hablo de pineal, porque estáis viendo que me estoy señalando esta zona del tercer ojo. No. La pineal lo que hace es conectar
conectar con ciertas habilidades porque hay una conexión electromagnética de los campos. Bien, pero la telepatía, si yo me pongo a la altura de una persona, le miro a los ojos y conecto, o cierro los ojos a la vez que esa persona cierra los ojos, hay una conexión directa entre neuronas espejo. ¿Y qué sucede? Los niños tienen una capacidad muy alta de comunicación telepática, porque al ser altamente sensitivos y sobre todo los niños, niñas medium, van a poder conectar a través de esa electricidad cerebral. A partir del contacto de la electricidad cerebral, pasaríamos a los estados de ondas cerebrales. He ahí cuando podemos sentir, podemos visualizar, tener imágenes de las conexiones que estos niños están teniendo. Y dentro de esas imágenes y de esa conexión podemos ir conectando con los miedos, podemos ir conectando con las sensaciones de relajación, acompañando. Hay en tradiciones culturales, religiosas también, acompañamientos mediúnicos que se refieren, bueno, pues al color de ropa, vestir a los niños de blanco. Hay en culturas donde el niño, si entra en un cementerio, tiene que llevar una prenda roja, por si acaso una entidad negativa se le ancla. Todos estos protocolos de fe, protocolos de creencia, que siempre decimos que si uno tiene fe en algo o cree en algo, evidentemente el resultado es muy alto. Son protocolos de acompañamiento en la cultura de la mediunidad infantil. Si implicamos de algún modo a los niños a conectar con el método juego para comunicar qué es lo que están viendo, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están escuchando con esa mediunidad auditiva, vamos a conseguir que a través de figuras o incluso plastilina puedan realizar figuras que describan qué es lo que están viendo. Desde la observación siempre, porque en el mundo de la mediunidad no tenemos respuesta a todo. De hecho, yo creo que no tenemos respuesta a nada, porque es todo muy complejo. Tenemos respuesta dentro de esa visión de mediunidad moderna que ya ha llegado a los sonidos binaurales, dentro de esa filosofía de sentir, esa sanación cuántica que nos va directamente a esa vinculación. Y vemos que el tema de la mediunidad infantil todavía tiene muchas incógnitas. Pero ¿cuál sería el objetivo del acompañamiento a los niños medium? Siempre sentir, empatizar, no hacerles diferentes, escucharles, ver qué nos quieren decir, ambientar su espacio de una manera en el que se sientan seguros, seguras, acompañar, arropar. Y si vuestros hijos están yendo a un organismo educativo donde puede ser un problema hablar de estos temas, enseñarles que dentro de vuestro templo, dentro de vuestra tribu, hay esos mensajes, esa comunicación que luego no deben nunca esconder, pero a medida que vayan siendo adultos van a poder emplear unas palabras u otras para poder relacionarse e identificarse con la mediunidad. No hablemos de secretos, porque los secretos son lapidarios para el árbol genealógico. Hablemos de virtudes. Hablemos de niños, niñas muy especiales que son capaces de generar campos electromagnéticos para sanar al grupo de personas. Hablemos de niños, niñas que hay que aportarles un conocimiento de lo que es la energía. Si os dedicáis a las terapias complementarias holísticas, explicarles cómo funcionan los chakras, los vórtices de energía, a través de juegos, a través de técnicas empáticas, a través del teatro. Podemos hacer técnicas de teatro donde nos disfrazamos
donde conectamos con esos mensajes que nos dicen esos guías, esos ángeles, esos difuntos, o esa esencia que se está creando acorde con este muñeco que tenemos, este cuerpo físico que tenemos en este mundo físico. Por lo tanto, os invito a que acompañéis a cualquier familia que esté en una situación crítica donde sus hijos dicen ver cosas, que no alteremos, que no nos pongamos dramáticos, que así no ayudamos, y menos metiendo miedo, que aportemos esa luz que muchas veces se habla, desde esa sombra que es necesaria, evitando una oscuridad infantil, sino poniendo colores. Los niños necesitan tener colores y jugar, y hacer que esos niños esa capacidad la puedan incluir en ese proceso de personalidad que van cultivando desde ese silencio interno y desde el respeto que merecen. Finalizo esta pequeña conferencia insistiendo, en cierto modo, que el tema de la mediunidad infantil se trate con la mayor seriedad, en el sentido de que dejemos a un lado todo lo que es la pantomima de disfraces, de situaciones místicas exageradas, ni de posesiones de esos niños, sino que se lleve desde el respeto, la observación y sobre todo con profesionales de la psicoterapia espiritual o medium que estén altamente cualificados. Me refiero a personas que desarrollan la capacidad mediúnica desde la base, no desde ninguna creencia. Personas que escuchan, respetan y pueden implicarse en el trabajo tan delicado de la mediunidad infantil. Vuelvo a comentaros que en el canal de YouTube de Mente Psíquica podéis encontrar en el apartado de congresos online a Manuel Berrocal, que habló de las habilidades psíquicas de los niños desde la investigación también y el estudio de la psicología. Tenemos que tener todos los referentes. Antes de describir o etiquetar, vamos a conocer también, como os comentaba anteriormente, en qué ambiente vive ese niño, esa niña, y hasta qué punto el desarrollo de la mediunidad es una evasión o una virtud. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el canal de YouTube con este vídeo editado y prepararé una masterclass de entrenamiento no para los niños medios, sino para los acompañantes, padres y guías que tengan un referente de cómo comunicarse tanto a la altura de los niños como en el empatizar esa situación y sobre todo no los hagamos diferentes sino especiales. Muchos besos.